Buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Lenucia Palma, soy directora de Alianzas para Fácil Latinoamérica y me complace mucho recibirlos a este segundo webinar de nuestra serie de Ruta a la Excelencia Cisco. El día de hoy vamos a estar conversando sobre CCNP de Wireless. Bueno, más bien Marta, que es nuestra invitada de hoy y experta en todo lo que son redes IP desde hace más de 30 años. Nos va a estar contando acerca de, bueno, desde los requisitos de la certificación, un poco los temas que vienen asociados a la misma, el por qué Cisco ha renovado, que me parece súper interesante que Cisco renovara esta certificación, luego que en 2020 la quitara, y también nos va a dar algunos tips por ahí para este proceso de preparación de la nueva certificación de CCNP de Wireless que fue lanzada hace un par de meses. Marta, bienvenida a este webinar y bueno, te dejamos el paso para que nos cuentes todo lo que queremos y debemos saber sobre CCNP de Wireless. Muchísimas gracias, Lemus, gracias por la bienvenida y bienvenidos también ustedes a este ratito que vamos a estar compartiendo. Permítanme compartir mi pantalla para poder ya iniciar con nuestro tema. Como decía Lenosca, la idea es compartir, estar conversando este ratito sobre el CCNP de Wireless. ¿Qué vamos a estar hablando ahorita? Vamos a ver una descripción general donde vamos a hablar para qué y por qué es que tenemos esta nueva certificación, nueva y tal vez no tan nueva, porque como dice Lenosca, es una certificación que ya estuvo hace un tiempo, que se quitó con todo el cambio grande y profundo que hizo para el 2020 Cisco, pero ahora la retoma. Vamos a ver un poco los prerequisitos, el contenido de la certificación y unas recomendaciones para la parte de la preparación. Y iniciemos entonces con nuestra descripción general. A nivel de la descripción general, tenemos que Cisco, como lo hemos dicho ya, para el 2020 sacó la certificación del CCNP de Wireless y unificó todo en un solo CCNP de Enterprise. Cisco une Enterprise lo que es las redes LAN, las redes Wireless LAN y las redes WAN. Entonces sacó una sola certificación, pero para nadie es un secreto lo rápido que sigue creciendo el wireless. No sé si conocen un poco la historia del wireless. Cuando arranca el wireless, su arranque fue muy, muy lento. Estuvo las primeras las primeras estándar estuvieron muy, muy lentos. Era poco lo que había de wireless. Pero cuando ya se logró tener una seguridad en el aire, prácticamente igual que la seguridad en el cable, las redes wireless empezaron a crecer. Y para nadie es un secreto que hoy día las redes wireless son la base de la conectividad a nivel de Enterprise. Entonces, si bien Cisco unificó todo Enterprise, la parte de wireless empezó a crecer mucho. Dentro del CCNP dentro del CCNA de wireless, de Enterprise, está una parte de wireless. Y el CCNA sigue siendo el CCNA unificado para todas las certificaciones, donde tenemos WAN, Wireless LAN, tenemos seguridad, tenemos LAN, y sigue siendo un CCNA muy integral. Pero el CCNP también había en el ENCOR, hay una parte de wireless, y había un par de cursitos de wireless, pero eran como una especialización. Ahora, con el auge, que todavía tiene mucho más auge lo que es el wireless, Cisco decide hacer una separación. Y el objetivo de esta separación es el dar más auge a aquellos ingenieros de redes y técnicos en redes y que puedan demostrar sus conocimientos a nivel de toda la tecnología de wireless. Básicamente es esto. Son 3 los exámenes que hay para el CCNP de wireless, el COL, y 2 de especialidad, en donde vamos, como lo vamos a ver, vamos a tener uno para operaciones y otro para diseño. Ahora, esa es la razón de ser de la certificación, pero ¿qué prerequisitos vamos a tener para poder sacar la certificación? Cisco históricamente, para lo que es el CCNP, pedía que se tuviera el CCNA. Sin embargo, hoy,
hoy en día y desde el año 2020 ya hace una separación y permite sacar el CCNP sin necesidad de tener previamente el CCNA. Entonces, técnicamente para la presentación de cada uno de los exámenes en sí no hay un prerequisito, ni hay prerequisito para obtener propiamente el CCNP. Sin embargo, sí se recomienda que se lleven los cursos. Como les digo, son 3 tipos de examen iguales del ENCOR y con uno de los exámenes de especialización ya se obtiene el CCNP. Entonces, sería llevar el curso del examen que vas a hacer. Y se recomienda también tener de 2 a 3 años mínimo de experiencia en wireless. Se espera que el CCNP, la certificación, lo que haga es demostrar las capacidades que tiene el ingeniero de redes para administrar las redes wireless. Y no al revés, que saco el CCNP para empezar con la experiencia. Entonces, por eso es que se recomienda en sitio el estar con las manos dentro de los equipos o haciendo diseños con una experiencia de 2 a 3 años. Decía que el certificado son 3 exámenes. Bueno, o hay 3 exámenes para el certificado. Uno es el de core, que es déjenme cambiar de color porque sobre este anaranjado no se ve muy bien. Pongámoslo más bien en verde. Entonces, tenemos 3 exámenes. Uno es el de core, que es el WL Core. Y luego tenemos 2 de especialización. Revisemos cada uno de ellos, los prerequisitos ya propiamente de los cursos. Porque si bien no tenemos un prerequisito para sacar el certificado, para llevar los cursos, sí se tiene un prerequisito. La idea de estos prerequisitos es que se facilite el entendimiento del curso. Entonces, para el core, que es el WL de Wireless LAN Core, vamos a necesitar conocimiento de los términos comunes y los conceptos comunes de TI y de software. Además, experiencia ya en redes inalámbricas. Era lo que les decía, el CCNP es para certificar el conocimiento que tiene el ingeniero ya después de 2, 3 años de experiencia. Además, estar familiarizado con todos los términos de wireless, como toda la teoría de RF, los estándares de Wi-Fi, la arquitectura de wireless y el Catalyst Center, que previamente se le llamaba el DNA Center. Son lo mismo, cambió de nombre, pero las características son las mismas. Si conocen el DNA Center, conocen el Catalyst Center. Y la otra es que se recomienda, es una recomendación, nuevamente no es un requisito que si no lo tienen no pueden llevar el curso, haber llevado el CCNA, que como les decía, hay una parte de wireless en el curso y con sus laboratorios y el curso de fundamentos de wireless, el WLFNDU, Wireless Foundation. Estos cursos son los que se recomiendan o básicamente los conocimientos que se adquieren dentro de ese curso para que el curso de W-Core sea mucho más fluido. Este es el examen de core. O sea, si quieren tener el CCNP de wireless, tienen que sacar este curso. Y el segundo es opcional, son 2 cursos opcionales. Con este examen, con uno de los 2 exámenes, lo que van a tener es una especialización. Y si obtienen el core y uno de estos exámenes, tienen el CCNP con la especialización correspondiente. ¿Cuáles son esos cursos? El primero es el ENWSI. Este curso es para la parte operativa, para especializarse en la parte de operación de las redes wireless. ¿Cuáles son los requisitos? Son relativamente similares a un poquito más fuertes que los del core, donde tenemos conocimientos generales de redes, que también lo teníamos en el anterior, conocimiento de redes inalámbricas, pero muy centrado en redes inalámbricas Cisco, no solo los conceptos generales, no solo la teoría, sino conocer las redes y cómo funciona y cómo se programa y todos los features, cómo se los configuro, etcétera. También conocimiento del monitoreo y troubleshooting de las redes inalámbricas. Sobre todo la parte de troubleshooting a nivel inalámbrico es, no sé si decir muy diferente, pero mucho más detallado, porque hay mucho más cosas que pueden fallar en el aire que lo que fallan en una red cableada.
Y los cursos recomendados son el CCNA y el Wireless Foundation como igual que el de Core, pero además el ENCOR. El ENCOR, como decía, también tiene parte de wireless. Entonces, estos son para el de operación. El otro examen por el que podemos optar es el ENWLSD, que este es el de diseño. Si queremos especializarnos en diseño, tendríamos que sacar este examen, el CCNP con especialización de diseño, el WL-Core con este examen. Y los requisitos son prácticamente los mismos que el WL-Core, en donde vamos a querer que se tengan conceptos generales de TI de software, conocimientos generales de redes, conocimiento de routing y switching, que esta es la diferencia con el ENCOR, y con el WL-Core. Y los exámenes, los cursos son los mismos, el CCNA y el WFND. Recordarles, estos son los cursos porque son los que nos dan o nos brindan los conocimientos previos o los conocimientos que deberíamos de tener para llevar este curso. Estos son los prerequisitos que, resumiendo, para hacer el examen no necesito tener nada previo. O sea, cualquiera de los 3 exámenes puede que sea mi primer examen de Cisco, cualquiera de los 3. Sí se recomienda llevar el curso y los cursos sí tienen prerequisitos y la idea de esos prerequisitos es facilitar el conocimiento. Entonces, aunque no llegaran a llevar el curso, esos conocimientos básicos son importantes que los tengan, el tiempo de experiencia para que puedan adquirir con mayor facilidad los conocimientos que se requieren para cada uno de estos exámenes. Eso a nivel de prerequisitos. Muy bien, entonces hablemos ahora del contenido de los exámenes. ¿Qué es el contenido que tenemos que tener? ¿Qué es lo que necesitamos acá? Como dijimos hace un rato, vamos a requerir al menos 2 exámenes, igual que cualquier otro CCNP. Un examen de core y un examen de especialidad. El examen de core, como vimos anteriormente, es el WL-Core. Y los de especialidad son o el de diseño, que es WLSD, o el de operación, que es el WLSI. ¿Cuál es el contenido de cada uno de ellos? En Cisco podemos obtener el contenido y aquí se los dejo con el contenido que vamos a tener. Si lo ven, casi todos los temas tienen un peso muy similar. Déjenme cambiar de color porque este amarillito no se está viendo muy bien y pongámoslo en azul. Casi todos valen el 10%. Con excepción de estos 2 temas que valen el 20%, que estamos en el core, que es la operación de las redes y la conectividad de los clientes. Para Cisco, esos son los 2 temas más importantes. Luego sigue la parte de monitoreo y luego los otros 4 temas tienen el mismo peso. Los fundamentos de RF, los fundamentos de la tecnología de 802.11, que esta es la sombrilla debajo de la cual están todos los estándares. Por ejemplo, el primero fue el 802.11b, que salió a la luz antes que y luego ahí vamos creciendo hasta que tenemos hoy ya hasta el Wi-Fi 7. Después toda la parte de implementación y la parte de automatización y de AI. Vamos a tener esa parte de ahí. Si nos vamos a lo que es el link aquí tenemos la descripción del examen y vamos a poder ver los detalles. Entonces, por ejemplo, en fundamentos vamos a tener lo que es toda la propagación de las señales de onda, vamos a tener la descripción de las señales RF, la descripción de toda la parte de los principios matemáticos que nos dan esas señales y las antenas, todo lo que tiene que ver con antenas. Tal vez revisemos los 2 que más peso tienen. A nivel de operaciones, ¿qué espera medirnos Cisco? Nos va a medir
la configuración inicial de toda la infraestructura wireless de Cisco. ¿Cómo implementamos toda la parte de los APs? ¿Cómo el AP descubre su Wireless LAN Controller? ¿Cómo se asocia a la Wireless LAN Controller? ¿Cómo levanta el CAPWAP? Y ya una vez hecho el join, va a adquirir la configuración. Después, los distintos modos de implementación que tiene el AP, que si va a estar totalmente centralizado, si es flex, si es si es un fabric, bueno, y el modo standalone, que eso en Enterprise normalmente no se utiliza. Toda la parte de conectividad de lo que son los clientes y finalmente la parte de toda la configuración y administración, las reglas, las políticas para definir lo que un cliente puede hacer, cuándo puede entrar, dónde puede entrar, en cuáles redes sí, en cuáles redes no, con qué horario, etc. Y que es en la parte de operación. Y después la parte de conectividad de clientes, qué es lo que va a verificarse en el examen, toda la parte de los mecanismos de autenticación. Se va a verificar todos los mecanismos de autenticación, bueno, primero fuera del controller y luego desde el controller. Luego, cómo vamos a configurar los clientes en cada sistema operativo, cómo es que qué es el roaming y cómo es que funciona el roaming en las redes wireless de Cisco y cómo vamos a configurar una red guest para el acceso de nuestros visitantes. Esos son los temas más importantes que tenemos a nivel de el WL Core. Seguimos aquí con nuestro próximo curso o examen más bien, que es el examen del WLSD. Este es el de diseño. Y entonces este de diseño va a tener, el que tiene mayor peso es toda la parte de infraestructura cableada e inalámbrica, seguida del Site Survey y de la movilidad. Y al final, no muy lejos de los anteriores, toda la parte de alta disponibilidad. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Cuáles son los detalles que vamos a ver acá? Vamos a ver el que más importancia tiene a nivel de la infraestructura cableada e inalámbrica. Cisco va a medirnos nuestra capacidad de detectar toda la parte de infraestructuras físicas, los requerimientos a nivel de la energía, a nivel de cableado, a nivel de los switches y a nivel de el grounding, lo que es el aterrizaje. Después, toda la parte lógica de la infraestructura a nivel, por ejemplo, de el licenciamiento, toda la parte de los tipos de licenciamiento que tiene cada uno de los wireless. A nivel de la administración del radio, de todas las señales y cuál es el radio, cómo es que va a transmitir y en cuál frecuencia y en cuál bandas que van a estar transmitiendo. Entonces, el RRM, incluyendo la inclusión de la AI, toda la parte de los distintos perfiles de RM y el RXSOC. Vamos a también, o nos van a medir por la parte de la aplicación de los requerimientos a nivel de wireless, ya en nuestro diseño a nivel de datos, de voz y video y de la ubicación, de la localización, el location, que tiene que ver con esta parte de que gracias al wireless vamos a poder localizar dónde están nuestros usuarios o digamos el más genérico o el menos específico nos puede dar, por ejemplo, con qué horario tenemos más tránsito, en qué áreas es que se concentra más la gente, con qué horarios, y el más detallado nos puede dar incluso seguimiento de la persona en un área en específico. Y eso lo logramos gracias al Cisco Space, la unión de nuestro wireless con la solución de Cisco Space. También vamos a ver o nos van a evaluar nuestra capacidad de diseño en áreas de alta densidad y a nivel de lo que es el bridging o las soluciones malladas, el modo de operación, la parte del bridging en Ethernet y la parte de los workgroup bridge y el roaming. Ese es el tema más importante o más básico
que tiene que nos van a evaluar en este examen de WLSD. Aquí, entonces, vamos a ver el WLSI, que es nuestra especialización en operación. Esta tiene, el que más peso tiene es la parte de seguridad, lo cual no es de extrañar. Luego la parte de FlexConnect y la parte de monitoreo. Entonces, ¿cómo vamos a ver o qué cosas vamos a tener? A nivel de la parte de seguridad, nos van a evaluar cómo vamos a configurar los perfiles en el WLC, en la Wireless LAN Controller y en el ISE, que ellos van a trabajar muy de la mano para toda la autenticación, para los permisos, y sabemos que toda la parte de autenticación de acceso de los usuarios depende del WLC, la Wireless LAN Controller. También cómo vamos a implementar estas redes que no son 100% empresariales, como la de Bring Your Own Device, que es, sí, tal vez algunos de nuestros empleados van a trabajar con sus propios dispositivos en cosas de la empresa, pero son sus dispositivos y tenemos como menos control porque no son dispositivos empresariales, o la que es totalmente aparte a lo empresarial, que es la GES. Entonces, ¿cómo vamos a implementarla sin bajar nuestros niveles de seguridad? Entonces, nuevamente aquí nos aparece toda la parte de registro a través del ISE. Vamos a hablar toda la parte del LLWA utilizando el ISE y la Wireless LAN Controller. Cómo vamos a configurar con un suplicante nativo y cómo vamos a autenticar utilizando certificados. Luego, la implementación del 802.1x junto con el AAA, que es para autenticar a los usuarios finales, y luego cómo vamos a implementar el Intent-Based Network, cómo vamos a implementar las políticas basado en la intención de la empresa para la red, poner la red al servicio de la corporación, de la empresa, donde todas las políticas reflejan las intenciones o la razón de ser de la red. Esos son entonces nuestros exámenes y la forma en que que podemos escoger para nuestra certificación. Preguntas. Ok, seguimos aquí con los tips para lo que es ya propiamente la preparación. Estos son tips generales que podemos usar para prácticamente cualquier examen Cisco. Primero, ¿cómo recomiendo personalmente el estudio? ¿Cómo es que yo personalmente, cuando tengo que presentar un examen, cuál es la forma en que estudio, el orden en el que voy a estudiar? Primero voy a tomar todo el temario del examen. ¿Cuál es el temario? ¿Cuáles son los temas? Me voy a los cuadritos que vimos, que ahorita los volvemos a repasar, de cada uno del examen que estoy preparando, ver el temario, el general y el detallado. Si tengo la documentación del curso, comparo que efectivamente todo el temario está dentro del curso, entender el temario del curso detalladamente. La primera parte es el entendimiento, entenderlo, porque si ya lo entiendo, los cursos de Cisco normalmente son muy ajustados de tiempo y son como con muchos temas. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes, necesitan entender cada cosa que se les esté explicando, entiendan de qué se trata. Que no lo retuvieron, que al día siguiente no se recuerdan mucho el detalle de algún tema, no importa, porque eso lo vamos a lograr en los siguientes pasos. Lo primero es estar seguros de que cada tecnología, cada configuración, cada comando, cada forma de monitorear, cada característica la estamos entendiendo de verdad, sin duda alguna. Y para eso es el curso. Después vamos a tomar este temario y detectar cuáles son aquellas cosas que tenemos que memorizar. Por ejemplo, los rangos, los que están cada una de las bandas. Eso es cosa de memorizar, no hay forma de sacarlo por lógica. Los números de RF, que a mí, sinceramente, nunca en ningún examen me han preguntado los números de RFCs, pero a mí me gusta memorizármelos por aquello. Algunos estándar, que son muy numéricos,
esas que son cosas que no lo podemos deducir por lógica, que no basta con entenderlo, que tenemos que memorizar. ¿Qué hago yo con esta información de memorizar? Normalmente yo mantengo unas tarjetitas de este tipo, así chiquitas, en donde voy escribiendo en esas tarjetas todas las cosas de memorizar. Las uso pequeñas para que me quepan en la cartera. Entonces voy teniendo aseguro que no se me dispersen. Primero les voy poniendo numerito a cada una por aquello que se me caigan, por poderlas volver a ordenar. Y después las uno con una liga. ¿Y qué hago con eso? Las tengo en la cartera y cuando estoy en el banco esperando, me siento y reviso. Que cuando estoy en la sala de espera del dentista, yo llego, lo tomo y lo reviso. Que cuando tengo que esperar a alguien vamos a tomar café, mientras tanto, le tomo una revisada. Me aseguro de revisarlo mínimo una vez por día. Pero las voy aumentando, o sea, voy estudiando lo que estudié hoy completo, voy poniendo todo lo que es de memorizar y luego al día siguiente lo hago de memorizar. Entonces reviso hasta donde llevo y lo reviso completo todos los días. Al final del camino posiblemente me haya memorizado la mayoría de las cosas, si las leí, las volví a leer, como les digo, mínimo una vez al día, pero procurar que sea más de una vez al día. Por ejemplo, a la hora de almuerzo, si almorzamos rapidito, nos quedaron 5 o 10 minutos, revisamos lo que nos da tiempo a revisar en esos 5 o 10 minutos, con el objetivo de que al final me lo aprenda. Incluso aquellas cosas que no logramos aprendernos con detalle, ya nos va a quedar posiblemente una noción. Y como la respuesta correcta está ahí entre las que tenemos que escoger, tenemos una buena probabilidad que aún aquello que no nos memorizamos completamente, sí al ver la respuesta sepamos cuál es la correcta. Eso a nivel de memorizar. Y luego, ya una vez que entendí, y estos dos, digamos, los hago en paralelo, es ya regresar con cada uno de los temas. Ya lo entendí. Ahora me toca asimilarlo, hacerlo parte de mi día a día, tenerlo tan metido en cada una de mis células como cuando aprendimos a sumar en la escuela, que hoy día ni siquiera tenemos, bueno, a veces usamos los deditos, pero ya normalmente no usamos los deditos para sumar, que sea algo tan natural en nosotros como lo es la suma y la resta. Entonces, volver a cada uno de los temas, volverlos a repasar, ya ahora no con el objetivo solo de entender, sino de aprenderme lo que estoy viendo, de sacarle lógica, de entender por qué es así, de entender qué relación tiene este tema con el anterior, cómo es que se mezclan, cómo es que funciona, ya el aprendérmelo. Y ahí en ese repaso es donde ya voy viendo las cosas de memorizar y las voy escribiendo. Y luego, sumamente importante, la práctica en laboratorios. En el examen, en los cursos, ustedes van a tener laboratorios, que es sumamente importante hacer los laboratorios. Yo he notado cuando doy cursos que a veces algunos estudiantes no hacen los laboratorios, pero es sumamente importante hacer el laboratorio porque durante el laboratorio asentamos el conocimiento y además surgen las dudas. Mira, pero yo había entendido que esto era de esta forma, ¿por qué lo estoy haciendo de esta otra forma? ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué lo pongo de esta forma? Entonces, es muy importante el hacer también los laboratorios. Hay también algunas herramientas que nos permiten simular algunos equipos y podemos montar esas herramientas para repetir los laboratorios que hemos hecho ya. Sobre todo los de aquellos temas que más se nos dificultan. Y con los temas que se nos dificultan es importante ir a revisar esos temas y volver sobre los temas. Sobre los exámenes de práctica, que muchas veces he oído esa pregunta, ¿qué pasa con el examen de práctica? ¿Lo recomienda o no? Mi recomendación es que sea el último paso. Si van a tener exámenes de práctica, en internet se encuentran muchos exámenes de práctica. ¿Para qué el examen de práctica? No es, o sea, si ustedes sacan de cero, empieza con un examen de práctica, es porque quieren pasar el examen, punto. No es porque ustedes quieren aprender, no es porque ustedes quieren con esa certificación tener algo que respalde su conocimiento. Si se aprendieron de memoria las respuestas y pasaron el examen, ese certificado no está diciendo nada.
Yo conocí a un muchacho que hizo eso, practicó, se aprendió de memoria todas las respuestas del examen de práctica y presentó como 3 veces el examen y nunca lo pasó. Sí estaba muy presionado por el jefe y era toda una historia y por eso lo hizo así, pero realmente es muy difícil porque si uno no está entendiendo y le cambiaron una palabra en la pregunta, ya se le hizo un mundo. El examen de práctica, yo lo recomiendo, como les digo al final, ya yo entendí todo el temario, ya me memoricé todo lo que es de memorizar y ya aprendí cada uno de los temas, ya lo tengo incorporado. Entonces puedo tomar un examen de práctica para ver la forma de las preguntas, para entender el lenguaje. Cisco en el examen suele, a veces en los exámenes de Cisco, suele haber una palabra que si no nos fijamos en la palabra de la pregunta o en las respuestas, dos prácticamente igual, que tienen una palabra de diferente, que hace que una respuesta sea correcta y la otra no. Entonces es importante, ahí en ese sentido sí es importante entender bien el examen de práctica. Pero hasta la fecha yo no he encontrado un solo examen de práctica en ninguno de los cursos que yo he revisado exámenes de práctica que no tengan al menos una respuesta incorrecta. Entonces tampoco podemos atenernos a aprendernos de memoria lo que nos dice el examen de práctica. Tenemos que ir es a ver cómo es la pregunta y ver cuál es la respuesta y verificar contra nuestra teoría que hemos dado la respuesta correcta. Y como les digo, si los van a usar, úselo al final del estudio, no al inicio, porque si lo usamos al inicio, vamos a tener problemas. Eso a nivel del proceso de estudio. Ahora, no sé si lo conocían, pero desde la pandemia Cisco implementó los exámenes en línea. Entonces tenemos dos opciones para hacer el examen. O lo vamos a hacer a un centro de Pearson VUE o lo vamos a hacer en línea. Les voy a contar mi experiencia en ambos procesos y ustedes, para que decida cada uno cómo es que lo quiere hacer. El presencial, pues hay que estar 15 minutos antes, uno llega, lo recibe una recepcionista, le saca una foto, le pone a firmar la entrada, le quita absolutamente, lo deja uno solo con la ropa que tiene puesta, el reloj, el celular, la cartera, no lo deja entrar con lápiz propio de uno, nada, o sea, todo queda en la cartera. Aquí normalmente nos dan un locker en donde nos dejan obviamente entrar con la llave del locker, y es una llave que nos dan ellos, y dan papel con lapicero, una pizarrita con un marcador de pizarra, y eso es lo que nos permite acceder al examen. Normalmente son salones donde son un montón de computadoras y vamos a tener en el salón otra gente que está haciendo el mismo examen u otro. Acá en Costa Rica, por ejemplo, por lo menos las computadoras están relativamente cerca. O sea, si uno estira la mano, toca al que está a la par. Hasta ahora nunca he entrado a un centro que esté totalmente lleno, sin espacios. Entonces yo me imagino que no necesariamente te van a poner muy cerca de los otros, pero vos tenés tu computadora donde estás con tu examen. Generalmente hay cámaras en el salón y te llegan, te abren el examen, la persona que te lleva al salón pone su clave, abre el examen y ya te deja la interfase del examen listo para que inicies el examen. Cuando le das iniciar, te hacen primero unas preguntas como que cuánto tiempo estudiaste, como qué tan lejos queda el centro desde cuánto tiempo fue para trasladarte al centro, asuntos un poco estadísticos, tiempo de experiencia. Luego te hacen firmar la confidencialidad, que te advierten que no puedes contar qué tipo de preguntas son, cuáles son las preguntas, no puedes compartir nada, que si se detecta que estás grabando, sacando fotos, te anulan el examen inmediatamente. Y ya luego viene el famoso next, que es cuando empieza el examen, y ahí empieza el examen y tenés el reloj a la izquierda donde va en cuenta regresiva del tiempo que te hace falta para el examen. Todos los exámenes de Cisco son de respuesta definitiva, o sea, vos contestás y cuando le das next no podés volverte. Al terminar, te aparece te pregunta que si estás seguro que terminar, le decís que sí, te aparece la pantalla y te dice, bueno, ya terminaste el examen, le decís, ok, y
anteriormente te daba de una vez la respuesta. En el último examen que hice hace unos poquitos meses, no me dio el resultado en pantalla, pero al salir ya me dieron el resultado en recepción. Esa es, digamos, problemas que podría uno enfrentar, es que hay un accidente y llegaste tarde al examen y dependiendo del centro y qué tanto espacio hay, podrían no permitirte hacer el examen si llegaste tarde. Que bueno, el estrés de que te quiten todo y que todas tus cosas están afuera, tener las camaritas que te están vigilando ahí y el saber que hay otra gente haciendo examen y bueno, si alguien le da por hacer ruidos o cosas que te podría estresar. Ese es el presencial. El examen en línea, tenés que conectarte un tiempo antes, si mal no recuerdo son igual 15 minutos, y una vez que te conectaste ya te hacen, te piden, tenés que bajar una aplicación, y desde esa aplicación, de hecho antes de conectarte, desde esa aplicación, te piden que saques fotos del lugar donde vas a hacer el examen, las cuatro paredes del lugar donde vas a hacer el examen. Te advierten que si sienten movimiento en el salón donde estás haciendo el examen, te anulan automáticamente el examen. Y bueno, ya subís las fotos y ahí ya cuando subís las fotos ya estás en la plataforma y ya entraste. O sea, los 15 minutos antes ya está, o sea, si ellos se atrasan en atenderte una hora, pues sí, el estrés de que no me atienden, pero no perdiste el examen por ese tiempo que ellos hicieron esperar. Ya una vez que te tocó a ti, vas a poder, te aparece, no ves a nadie, pero ellos sí tienen la cámara abierta, ellos sí te están viendo, entonces, digamos, te pueden decir, mira, y con la computadora, tenés que tener cámara en la computadora, acercarte la cámara a tal costado que quiero verificar qué es eso blanco que estaba ahí. Entonces, vos lo acercás para ver qué es lo que tenés en ese lugar. Te hacen volver a revisar todo. Y ya te dicen que bueno, que sí, que todo está bien y ellos te abren la aplicación en tu pantalla, es que va a estar el examen y el proceso es el mismo, que le das iniciar, te hacen todas esas preguntas estadísticas, te hacen aceptar las cláusulas de no disclosure y ya luego inicias el examen y el ambiente del examen, lo que aparece en la pantalla es exactamente igual al presencial. Igual no te podés devolver, igual cuando terminas te dice que si estás seguro, le decís que sí, los que yo he hecho me da el resultado inmediatamente con el resultado si se aprobó o no. Tiene la ventaja que no te tenés que trasladar y mi experiencia, yo hice durante pandemia, creo que fueron solo 2 exámenes que tuve que hacer. En uno, bueno, si lo ven, cuando pienso, yo levanto los ojos hacia arriba cuando estoy haciendo memoria. En el examen, en uno de ellos, estaba la pregunta, leo la pregunta y me pongo a pensar y me aparece un pop-up. Usted no puede apartar los ojos de la pantalla. Esta es la primera advertencia de 3. A la tercera se le anula el examen. Obviamente es algo complicado porque uno está acostumbrado a pensar y eso de levantar los ojos cuando uno piensa no es voluntario. Entonces ya eso me causó un poquito de estrés. Ese examen fue el único pop-up, terminé y todo bien. En el otro examen, empecé a hacer el examen y bueno, una de las cosas que es la siguiente filmina de las recomendaciones es leer bien la pregunta. Entonces, está una pregunta y está un poquito enredada, entonces empecé a leerla como muy detallado, moviendo los labios, sin hacer ruido, pero moviendo los labios como para leer palabra por palabra. Y entonces me aparece pop-up. No puede mover la boca. Esta es la primera de 3 advertencias, a la tercera se le anula el examen. Bueno, ya. Y entonces me puse en esta posición para sostenerme la boca y no moverla cuando estaba leyendo. Al ratito me aparece un segundo pop-up. Usted no puede taparse la boca. Esta es la segunda de 3 advertencias. A la tercera se le anula el examen. Bueno, ya gracias a Dios no hubo más advertencias, pero sí terminé el examen muy estresada. Esa fue mi experiencia con los exámenes en línea. Yo no volví a hacer exámenes en línea después de eso. Gracias a Dios ya volvieron a abrir los centros y yo sigo haciendo los exámenes presenciales. Pero esa es mi experiencia. Ventajas del examen en línea, que no hay accidentes, ni tráfico, ni nada que me detenga para la hora de hacer el examen. Podría irse la luz,
pero si uno toma las precauciones, si tiene una pequeña UPS o se consigue una UPS para el momento del examen, podría solventar ese problema. Tiene sus ventajas el examen en línea, tiene sus ventajas el examen presencial, cada uno decide en la forma que más cómodo se siente. Y finalmente, la otra que vamos a hablar son los tips ya para el día propio del examen. Ustedes llegan al examen, cualquiera de las dos que vayan a hacer. Aquí no lo puse, pero yo con mis famosas tarjetitas de memorizar, yo siempre me siento ya, bueno, en el centro, digamos, antes de, cuando uno le dice a la recepcionista, aquí estoy, generalmente lo hace esperar un ratito para atenderlo. En ese ratito yo le pongo una última revisada a todas las tarjetas. Obviamente, eso va dentro de la cartera que queda en el locker, pero una última revisión o en el carro antes de bajarse para recordar todas esas información de memorizar. Ahora, eso va a depender de cada uno porque hay gente que más bien le estresa repasar muy cerca del examen. Cada uno de ustedes sabrá si eso les sirve o no. Una vez que ya entraron, respondieron las preguntas generales, estas de estadísticas, aceptaron el no disclosure y le dan iniciar. La primera recomendación es leer cada pregunta y leerla completa, porque a veces estamos tan afanados por terminar que no se nos vaya el tiempo, que empezamos a leer, sí, esto es tal cosa y buscamos la respuesta y la anotamos. Pero como les decía, a veces hay una palabra, un detalle que cuando leemos rápido lo pasamos por alto y vamos a anotar la respuesta incorrecta. La otra es que teniendo ya la pregunta y habiéndola leído bien, si conocemos bien el tema, vamos a tener la idea de cuál es la respuesta, incluso antes de revisar las respuestas. Pero leamos todas las respuestas. Aunque leemos la primera y nos parece que es la respuesta correcta, leamos las otras respuestas, porque Cisco va a pedirnos que escojamos la mejor. A veces hay una respuesta que es correcta, pero le falta un detallito extra. Y el último es el que tiene ese detalle. Entonces tenemos dos respuestas correctas, pero una más completa. Y la que está correcta, la que nos van a valer como correcta, es la que está completa. Entonces, aunque tengamos la respuesta, digamos, sí, esta es la respuesta, leamos las otras respuestas posibles, las otras opciones, para marcar la más correcta de todas. La otra es que nunca dejemos una respuesta sin marcar. Si no tenemos ni idea de lo que nos están hablando, si nos hacen una pregunta y dijimos, pero esto jamás he escuchado yo este tema, marquen cualquier cosa y sigan adelante. Primero, si no tienen idea de lo que les están hablando, no consuman tiempo tratando de averiguarlo porque no lo saben. Fue algo que no estudiaron, fue algo que no tuvieron, que no revisaron, que ni siquiera se recuerdan qué es. No gasten tiempo tratando de adivinar. Tal vez volver a leer la pregunta, a ver si es una palabrita ahí que les está cambiando a ustedes el significado y que al volverlo a leer sí se acuerdan de qué es. Pero si no saben la respuesta, si no saben de lo que les está hablando, no consuman tiempo porque pueden pasar media hora pensando que podría ser eso y al final no lo van a saber. Marquen cualquier respuesta y sigan adelante, pero tampoco la dejen en blanco. Algunos exámenes tienen laboratorios. Entonces, más o menos los exámenes, los tiempos de los exámenes es de 1 minuto. Es de 1 minuto. ¿Qué le pasa a esto? Es de 1 minuto por pregunta. Pero no nos atengamos. Cuando tenemos la respuesta correcta, leamos, es todo 1 minuto lo que tenemos. Si leemos bien la pregunta, leemos cada una de las respuestas, que generalmente son 4 opciones, lo leemos bien, lo que sabemos, lo marcamos rápido, y las preguntas que sabemos no vamos a consumir haciendo eso ni 30 segundos. Estamos dejando la mitad del tiempo. ¿Para qué? Para aquellas preguntas que tenemos que pensar un poquito más y para tener tiempo si hacemos laboratorios. La otra es nunca quedarse mucho tiempo en cada pregunta. Como les decía, si no sabemos la respuesta, escojan la que les parece, o si ninguna les parece, o si todas les parecen, escojan la primera que se les ocurra, denle clic y sigan adelante. Ahora, si en realidad es que tenemos dudas, sabemos lo que nos están preguntando, sabemos cuál es la respuesta, pero hay
respuestas muy parecidas a la correcta, una que se parece a otra, o no tenemos claro el tema, podemos usar algunos trucos. Una es por descarto. Siempre, bueno, casi siempre, por no decir que el 100% de las veces, entre las respuestas que tenemos, al menos una no tiene ninguna relación con el tema, que incluso se parecen las palabras y todo, pero no tiene relación con el tema. O sea, nos están preguntando por algo de RF y hay una respuesta que tiene que ver con el Ether Channel para conectar la Wireless LAN Controller con el switch. O sea, que no tienen en sí relación, que tienen relación con Wi-Fi, que tal vez sea una frase correcta, a veces ni siquiera eso, pero que no tienen relación con lo que nos está preguntando. Entonces vamos a descartar aquellas respuestas que no tienen relación. Y después volver a leer la pregunta con sus respuestas ya detalladamente, la pregunta, cada palabra, a ver qué significa, a ver qué es exactamente lo que nos está preguntando y cada respuesta para ver cuál es la mejor. Si aún así tenemos, por ejemplo, dos posibles respuestas correctas, pues nuevamente escojamos una de las dos y seguimos adelante. No nos detengamos mucho en pensar una respuesta, porque estamos consumiendo tiempo que tal vez al final no nos va a dar tiempo de contestarlas todas y tal vez todas las que dejamos sin contestar si sabíamos la respuesta. Entonces, esos son los tips para el día del examen. Y con esto concluimos el webinar de hoy y les agradezco mucho por su atención. Que tengan lindo día.